tardes a todos y a todas. Vamos a dar inicio a este cuarto conversatorio, que es el último que tenemos programado como Comisión Interprofesional e Interdisciplinaria de la Facultad de Medicina. Le damos la más cordial bienvenida a todos y todas, al señor decano que hoy día nos acompañan. Y hoy día vamos a finalizar este ciclo con uno de nuestros oferentes que forma parte, ¿cierto?, de esta comisión. Contamos con la exposición del doctor Mario Parada Lescano, ¿cierto?, que es nacido y criado en Valparaíso, se declara guanderino de corazón, también padre de Maximiliano y, como él mismo lo ha señalado, que es su compañero de ruta por el momento. El doctor Parada cursó sus estudios de medicina en la Universidad de Valparaíso y se especializó en salud pública en la Universidad de Chile. Es doctor en sociología de la Universidad Autónoma de Madrid y es profesor titular de la Escuela de Medicina. Durante el periodo del 2004 al 2018 fue director del programa de Magíster de Salud Pública de nuestra facultad, y en el año 2014 fue miembro de las comisiones de expertos y expertas para las reformas del sistema de salud del gobierno de la expresidenta Bachelet y del Colegio Médico. A la fecha, junto a sus labores de docencia de pregrado, es miembro del comité académico del programa de Magíster de Salud Pública de la Universidad de Valparaíso y también es secretario de la Comisión de Formación Interprofesional e Interdisciplinaria de nuestra facultad. Representa a la Universidad de Valparaíso en la red de instituciones formadoras de salud pública. El doctor Parada cuenta con una gama de publicaciones y contribuciones a congresos nacionales e internacionales sobre medicina social, análisis del sistema de salud y sus reformas, en educación médica y metodología de la investigación cualitativa en salud. Por último, dentro de sus múltiples actividades que ha desarrollado, también fue productor y conductor del programa radial Ópera para Todos de la Radio Valentín Letelier, que él también es una de sus pasiones. Sin más preámbulos, vamos a dejar con mucho gusto al doctor Mario Parada, que hoy día nos va a exponer formación interdisciplinaria en salud, más cerca o más lejos en pospandemia. Para todos aquellos que tengan sus consultas y comentarios, lo pueden hacer a través del chat, ¿cierto? Y después al final vamos a hacer todos los comentarios y preguntas. Profesor Parada. Gracias, Carolina. Me sorprendiste con la última parte de la presentación. En realidad, eso está tan lejano, que no lo esperaba. Bueno, buenas tardes. Qué bueno que vamos a estar como en familia, somos poquitas, así es que va a poder ser más conversado esto, ¿ah? No tan tipo conferencia. Y, y bueno, como siempre me gusta a mí partir haciendo algunas precauciones. Las precauciones es que yo llego a esto de la formación interdisciplinaria e interprofesional a través de mi interés por la educación médica específicamente. Y, eh, y no llevo mucho tiempo en esto, por lo tanto no estoy ni cerca de que alguien me considere experto en estos temas. En realidad tengo un interés genuino, como todos y todas las que estamos aquí hoy día, esa convicción de que este tema, esta problemática, esta situación de búsqueda de la interdisciplinariedad es algo importante, algo que va a enriquecernos. Eh, es una convicción, digo, compartida, pero no soy muy experto en esto y además no tenemos mucha experiencia, ¿no? Como lo hemos hecho ver en nuestro diagnóstico en la facultad. Tenemos más ganas que evidencia, ¿no? Al respecto. Pero, eh, no obstante, para mí esto se me transforma en una oportunidad para poder reflexionar más frente a cómo este interés nuestro puede tener mucho futuro o tener poco futuro, ¿no? Por eso que el título de la presentación. Voy a compartir pantalla para, para iniciar esta interacción. ¿Se ve? ¿Está correcto? Vale.
Sí, estaremos más cerca o más lejos en pospandemia de lograr esta ansiada formación y trabajo interdisciplinar e interprofesional en salud, ¿ah? En salud, que es lo que nos convoca hoy día como comisión desde la Facultad de Medicina. Bueno, ciertamente no voy a resolver ese cuestionamiento, me adelanto, ¿no? Sino que simplemente va a quedar planteado y van a quedar algunos elementos para, eh, como propuestas para discutir para más adelante. Entonces, más o menos lo que yo espero hoy día conversar con ustedes es dar algunos elementos desde la teoría, algunos elementos diagnósticos en general, eh, algunas claves respecto a la irrupción de la pandemia en este aspecto, y espero detenerme más en los desafíos y si estamos en definitiva más cerca o más lejos, ¿no? Eh, algunos elementos de la teoría y todo lo teórico yo lo tomé desde el curso de la OPS que hice hace ya un año y medio, una cosa así. Y nosotros estamos acostumbrados en salud a gargarear mucho respecto del trabajo en equipo, y el trabajo en equipo, y el trabajo en equipo, y el trabajo en equipo. Y la verdad, desde mi experiencia, y según muchos han dicho, sobre todo los que se han dedicado seriamente a este tema, la realidad del trabajo en equipo es más bien, no es mayoritaria, por decirlo de una manera simple. En realidad se mantiene la tendencia del trabajo parcelar, del trabajo especializado, del trabajo bien delimitado, incluso no solamente en áreas disciplinarias, sino que también en profesiones, ¿no? Con unos límites, ojalá definidos muy bien por ley. Nosotros hoy día estamos en el contexto en que se está discutiendo, ¿no es cierto? Y hay un grupo que está a favor y otro que está en contra, ¿no es cierto?, de considerar dentro del Código Sanitario a los TENS, ¿no? Entonces, esto siempre está puesto en la palestra, por lo menos en el área de salud, enfermedad, atención, y tenemos un discurso del deber ser que es el trabajo en equipo. Y pareciera ser que en algunas áreas se logra más fácilmente y en otras áreas se logra menos fácilmente. Y por lo tanto el desafío es hacer carne ese discurso, porque a veces nos quedamos con la entelequia, con la fantasía de que estamos haciendo trabajo en equipo porque estamos todos en el mismo espacio físico, ¿no? Y somos varias profesiones que están ahí representadas por distintas personas, pero sin embargo, de trabajo, como se debiera entender, trabajo interdisciplinar, hay poco. Ahora voy a entregarles ahí, después de este material va a quedar para todos y todas, obviamente, cómo se llaman distintas definiciones, ¿no? Distintas definiciones que se han ido dando por organismos internacionales que se han dedicado a trabajar este tema de manera bastante científica y bastante profunda. Y una de ellas es la que ustedes están viendo ahí, del CAIPE del Reino Unido, y que aparece con fuerza por primera vez una palabra que está al interior, digamos, que es la sustancia de lo que se pretende, ¿no? Que es el trabajo colaborativo, ¿no? La colaboración, por sobre el valor de la competencia, ¿no? De la competencia o competitividad, no la competencia de ser competente, sino de ganarle a otro o a otra, ¿no? Entonces, como que el norte está situándose cada vez más en que lo que significa trabajo en equipo en realidad significa un trabajo colaborativo, ¿no? Entre las personas que están en una situación de trabajo. Y bueno, como estamos en una situación de trabajo, esa persona tuvo que formarse para llegar hasta allí. Y ahí es donde entra la necesidad de empezar desde la formación temprana con la inclusión de esta conceptualización, con la inclusión de estas metodologías, de estos desafíos y de estas formas más holísticas, más amplias de ver el desempeño dentro del área de salud, enfermedad, atención. Aquí aparecen otras definiciones que van complementándose, que van enriqueciendo con terminología, con más lenguaje respecto de qué lo que se espera o qué es lo que se entiende, mejor dicho, por
eh, formación interdisciplinar, trabajo interprofesional, o como ustedes quieran denominarlo. La terminología también permite unos vasos conductores eh, de aquí para allá. Ahora, la idea es que todo, todo esté al servicio de un para qué. O sea, ¿por qué nos planteamos esto? O sea, no es solamente una idea que venga desde un marco teórico holístico o como se le quiera llamar. Tiene un para qué que es concreto. El profesional, las personas que trabajamos en salud, estamos para solucionar problemas de salud, enfermedad, atención de las personas, de las comunidades, de las familias. Entonces también hay que incorporar toda esa conceptualización, toda esa importancia del para qué dentro de lo que vamos a trabajar para poder hacer interdisciplinariedad y trabajo interprofesional. Eh, Ahora, por lo tanto, todas las experiencias que implican llegar a una situación de interprofesionalidad, significa que todas esas experiencias tienen que ocurrir desde la formación inicial, porque si no, se llega tarde, ¿no? Eso es lo que dicen todos los expertos y expertas. Ahora, hay algunas circunstancias concretas, ¿no es cierto?, que todos y todas conocemos. Y es que esto es muy complejo. Y de tan complejo, uno, se nos ha olvidado. Dos, lo hemos evadido. Tres, hemos fracasado. Cuatro, nos confrontamos contra barreras enormes, ¿no? Y ahí viene la desesperanza, viene el arrepentimiento, vienen distintas circunstancias en que los propios profesionales se plantean, y para qué decir los formadores que están puestos en esta idea, ¿no? Nosotros mismos en esta comisión hemos tenido experiencias al respecto, que las podemos comentar después, ¿no? Que sería lo importante. Ahora, eh, queremos, no sé, esto implica, sabemos, que esto en que estamos puestos ahora de la formación interdisciplinar, o sea, en este objetivo de alcanzar una formación interdisciplinar, significa que es salirse de la conceptualización que nos deja cómodos y tranquilos y tranquilas, ¿no es cierto?, que es de la interdisciplinaridad, ¿no? No basta con que hayan varias disciplinas presentes para la solución de los problemas que tenemos que enfrentar, sino que hay que hacer un intercambio colaborativo en el presente para la modificación del futuro. Y eso es el desafío teórico, ¿no? Para llegar a esto, ¿no? A esta práctica colaborativa. Ojalá nuestros profesionales de la salud tuviesen prácticas colaborativas, ¿no? Y resulta de que la práctica colaborativa, que se ve como, insisto, como una situación como muy fácil, sobre todo en salud, e incluso en la atención primaria, como que se da por hecho, ¿no es cierto?, el trabajo en equipo, ¿no? Y resulta de que ahora mismo con la pandemia nos hemos dado cuenta de que mucha gente no se enteraba de lo que hacía la otra gente, ¿no? ¿Por qué? Porque tuvimos que dedicarnos a hacer otras cosas que hacían otros profesionales para reemplazarles, porque estaban haciendo labores de primera línea en el enfrentamiento de la pandemia, o porque de repente el personal se hizo escaso, etcétera. O sea, hay mucha evidencia de que se están descubriendo espacios laborales que antes no se sabía, por más que se esté trabajando en el mismo establecimiento, incluso bajo la misma mirada programática. Entonces, la práctica colaborativa, insisto, que por lo menos desde el punto de vista teórico nos desafía, es una materialización de la colaboración, no es un manejo teórico de que ya tú te encargas de esto, tú te encargas de esto, es la famosa división de tareas, ¿no es cierto?, que es simplemente un trabajo grupal, ¿no? Ahora, ¿por qué? Hemos dicho, hemos resaltado el para qué. El por qué también está puesto en que el trabajar parceladamente, el trabajar especializadamente, el trabajar sin interacción constructiva, el trabajar sin interrelación propositiva, genera una manera ineficiente
muchas veces también ineficaz, de acometer los objetivos. Y por lo tanto, además, en esa ineficacia, nosotros también podemos generar mayor inseguridad en nuestro quehacer, ¿no? O sea, un quehacer muy individualista, muy centrado en sí mismo, tiene más riesgo, genera más riesgo de error, más riesgo de inseguridad para las personas que supuestamente debemos atender y ayudarles, ¿no es cierto? Y además puede ser incluso más caro, más redundante y más preocupante, ¿no? Para la persona, para la propia persona, ¿no? Eso es como un pequeño baño, un barniz, ¿no es cierto?, respecto de los principales elementos teóricos que van a estar presentes en el resto de la presentación, ¿no? Ahora, respecto de algunos elementos diagnósticos generales, primero que nada, hay fuertes barreras para poder relacionarnos como profesionales y llegar a la interprofesionalidad. Ya eso es una cosa, es una constante. Es la excepción aquellos equipos que demuestran que no, esas barreras fueron derrumbadas. Pero las barreras están construidas, están socialmente construidas, están socialmente reproducidas, además, se han mantenido, se mantienen, eh, muchas veces de manera forzosa, pero muchas veces de manera muy subconsciente, ¿no? Como es la construcción social de la realidad, ¿no? Entonces, ¿por qué existen esas barreras o cómo se expresan? Aquí, una autora que es mencionada en estos cursos de la OPS, plantea, ¿no es cierto?, que hay una falta de respeto entre los diferentes profesionales, así, dicho así, el elitismo académico de ciertas profesiones, los silos, vale decir, estas parcelas que le llamo yo, no, pero el silo es la parcela vertical, ¿no es cierto?, en la formación de los profesionales, todos los estereotipos de las profesiones, ¿no? Que tienen, primero los estereotipos que hacen las propias profesiones de sí mismas, y luego lo que hacen las otras profesiones de otras profesiones. Y lo que está aquí detrás, ¿no? Que para mí es fundamental en la cultura de la salud, enfermedad, atención occidental, por lo menos capitalista y moderna, es el manejo del poder dentro de las profesiones, ¿no? O sea, esto de que el elitismo, ¿no es cierto?, implica detrás una tácita, ¿no? Y no tan tácita, una praxis jerarquizada, ¿no? En donde se sabe quién la lleva, ¿no? Y quién no la lleva, por lo tanto. Y se sabe, por lo tanto, cuáles son los límites que hay que respetar interprofesionalmente, ¿no? O multiprofesionalmente, mejor dicho, multiprofesionalmente. Entonces, y fíjense que esto está, desde el punto de vista de la sociología, está el poder es disciplinante, y el poder no solamente tiene una expresión hacia la disciplinización, sino que es, genera una división entre las disciplinas, teniendo esa otra acepción, ¿no? Y como dicen aquí, como dice esta imagen, la vigilancia jerárquica, que puede ser incluido esto de la falta de respeto, la sanción normalizadora, o sea, la norma, por eso que está tan restringida, sale la discusión si se acepta o no se acepta en el Código Sanitario los técnicos de enfermería de nivel superior, ¿no? Porque hay un peso normativo muy importante que darle a todas estas materias. Y el examen que básicamente es el examen eh, eh, no de desempeño, no una evaluación de desempeño, ¿no es cierto?, formalizar, no, estamos hablando del juicio, ¿no? O incluso el prejuicio que se puede establecer desde alguien que tiene poder respecto de alguien que no tiene poder, ¿no? Ahora, dentro de los contextos de aprendizaje, es decir, aquí en nuestra trinchera, la trinchera de los que estamos formando estos profesionales, hay todo este tipo de barreras, ¿no? Desde las más operativas, operacionales, ¿no es cierto?, hasta las más profundas, ¿no? Pero que son parte
o son resultado de las otras barreras más estructurales que he mencionado, y que son las que se materializan en lo concreto en lo que uno hace. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado, no, que la malla no lo permite? No, es que los programas ya están hechos y los calendarios no se pueden modificar. No, pero es que necesitamos personal y no sé quién se pone con la plata, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí viene el peso de la cotidianeidad, ¿no es cierto? Pero que es una cotidianeidad interesada, por decirlo así, o reproducida o coherente con las barreras más estructurales que ya hemos mencionado. Me permití hacer esta gráfica porque en definitiva lo que nosotros tenemos es que para poder llegar al trabajo colaborativo tenemos una gran cantidad de barreras que superar, ¿no? Y las más grandes y las más basales son las de carácter más de tipo cultural, ¿no? Y en la medida en que vayamos superando esas barreras, nosotros vamos a poder lograr el objetivo de el trabajo colaborativo. Y esta gráfica a mí me sirve, por lo menos a mí me sirvió para visualizar que efectivamente los cronogramas y los estilos de aprendizaje o los estilos de hacer docencia son una barrera, pero son una barrera menor. Será bastante más menor esa barrera, más fácil por lo tanto de sobrepasar si es que somos capaces de abordar de manera más integral, de manera más propositiva, eh, las otras barreras que son más fuertes, ¿no? Más complejas. Entonces ahí, bueno, todo esto es propuesta, ¿ah? Ojalá después lo puedan comentar, discutir, lo podamos discutir, ¿no? Eh, yo agrego esto, o sea, desde el punto de vista ya más sociológico, si ustedes quieren, o utilizando, mejor dicho, para no ser tan pretencioso, utilizando categorías de análisis que provienen desde las ciencias sociales. Uno se da cuenta, o yo me doy cuenta, mejor dicho, de que los valores compartidos en nuestra sociedad chilena actual son de ese tipo que uno está viendo ahí. Y que ciertamente no se transforman en barreras en sí mismas, desde mi punto de vista, para el trabajo colaborativo. Están puestos todos, si nosotros nos hacemos cargo de esos valores están puestos todos a fortalecer las barreras que hoy día existen para el trabajo colaborativo. Desde la formación inicial hasta el trabajo colaborativo en la labor profesional. Entonces, y hoy día que estamos en un especial periodo de la historia chilena en donde estamos cuestionándonos todo esto, estas cosas, en donde apareció un discurso alternativo, ¿no es cierto?, contrahegemónico respecto de estos valores, es necesario, desde mi punto de vista, también ponerlo en la palestra, porque todo esto, para mi gusto, está en la raíz de la problemática de por qué es tan difícil o por qué se nos ha hecho tan difícil emprender el camino hacia la interdisciplinariedad y la labor interprofesional. Bueno, y estamos en ese contexto y nos llega la pandemia. Y la pandemia, desde mi punto de vista, ha sido simplemente un catalizador de lo que ya estaba, de lo que ya estaba instalado. Se ha profundizado la carga de valores negativos y de valores y de circunstancias que nos han impedido trabajar colaborativamente, ¿no? Ya no solamente por el evidente uso de elementos de protección personal que nos tienen alejados físicamente, ¿no? O la distancia física que tenemos que mantener para no contagiarnos. No, hacia situaciones bastante más simbólicas y bastante más eh, significantes desde mi punto de vista. Y es que el trabajo parcelado, el trabajo parcelar, para mi gusto ha tenido una eclosión, ¿no? Mayor. Como que está más validado que nunca, ¿no? Les cuento yo de anécdota personal.
estoy trabajando como profesional voluntario en la labor de trazabilidad aquí en el CEFAM de mi barrio. Y resulta de que allí uno se da cuenta de que estamos muy instalados como sociedad, me refiero, y ya como cultura sanitaria, muy instalados en el protocolo, ¿no? El protocolo la lleva, y lo que dice el protocolo es, y lo que no dice el protocolo no existe. Y entonces, si el protocolo no me da la idea de que yo me tengo que coordinar con otro profesional, ¿para qué? O sea, ya no, o sea, de otra institución ni se me puede ocurrir. Dentro de mi propia institución, si no está puesto en el protocolo, no se me ocurre. Y eso, claro, uno podría mirar por otro marco teórico y decir, bueno, pero eso da seguridad, eso da, estandariza, eso genera otras cosas asociadas a la calidad. Cierto, cierto, ciertamente, uno no lo puede conocer. Sin embargo, dado este contexto, es atentatorio contra lo que estamos conversando, lograr el trabajo colaborativo. Yo soy de los convencidos, además de que el trabajo colaborativo, incluso con la comunidad organizada, en tiempos de pandemia es fundamental. Entonces, yo siento de que esta famosa imagen, ¿no? De esta épica, ¿no? Que se esperaba, de esta épica que soñamos, o de esta épica de la cual nos reímos, eh, cualquiera de esas respuestas es posible y también ninguna de las anteriores. Eh, Esta imagen de un trabajo colaborativo de todos los niveles, de todas las instituciones, ¿no es cierto?, puestas para, en realidad, lo que yo he ido denotando a partir de los distintos discursos que he ido recogiendo, está más complejo, está más complicado, está mucho más dificultado. Ahora, con el agravante, que vamos a ver después, tiene un sentido muy práctico en Chile, que la última reforma funcional que se hizo en el tiempo de Lagos generó eh, la división en dos subsecretarías de salud, la de redes asistenciales y la de salud pública. Y es hoy día ese trabajo no colaborativo, desintegrado, parcelado, ha tenido un efecto muy concreto respecto del manejo de la pandemia, ¿no? Y ahí está el origen de los hospitales autogestionados, además, que, ¿no es cierto?, hoy día estábamos conversando en la introducción, ¿no es cierto?, antes de partir con el decano, respecto de la situación de la práctica de los estudiantes de medicina en estos tiempos, ¿no? Por lo tanto, lo que genera es una gran cantidad de desafíos, ¿no? Este espacio, esta situación actual, ¿no? Y que por lo tanto justifica una conversación de este tipo, ¿no? Eh, de acuerdo a lo que plantea la Organización Panamericana de la Salud, para poder llegar a estas prácticas colaborativas y en definitiva, de esa manera, contribuir a la mejoría de los resultados sanitarios, ¿no? Porque ese es el para qué que estamos todos nosotros y nosotras. Bueno, hay una maquinaria, hay unos engranajes, hay una cierta situación de interacción de distintos elementos, ¿no? Este gráfico intenta, este esquema, perdón, intenta simplificar la realidad, ¿no? Pero hay algunas cosas, ¿no es cierto?, que nosotros sabemos que las tenemos complicadas. Por ejemplo, el sistema de salud fragmentado es una realidad patente en Chile, ¿no? Patente y, desde mi modo de pensar, bastante trágica, ¿no? Porque significa nuevamente, hay subgrupos, segmentos poblacionales que tienen distintas lógicas, por decirlo en elegante, de recibir o no una atención en salud. Y por lo tanto, eso está siendo parte contextual permanentemente lo, de cómo hacemos esa formación y dónde la estamos haciendo, porque nosotros la hacemos en una realidad segmentada. ¿Para qué decir la educación interprofesional, que es prácticamente cercana a cero? Pero lo otro es la integralidad de la atención, porque resulta que además dentro de la formación y el ejercicio profesional
lo ejercemos de manera desintegrada, ¿no? Es decir, nos gusta ver la realidad y a la persona, que es lo peor, ¿no es cierto?, como un conjunto de partes, ¿no? Y mientras más singular sea la parte que me corresponde trabajar, mayores facilidades tengo, más cómodo más cómoda se genera o se transforma esa realidad. Por lo tanto, las recomendaciones que da la OPS son sencillitas, ¿no? Son puros deber ser, como son habitualmente las recomendaciones de estas organizaciones internacionales, ¿no? Y bueno, se aborda, ¿no es cierto?, a través de la educación interprofesional, a través de la enseñanza de aprendizaje y a través del liderazgo y cambio organizacional, ¿no? ¿Y qué será primero, el huevo o la gallina? Primero el liderazgo con un cambio organizacional, o estos grupos como el nuestro, ¿no es cierto?, que en mi opinión personal, con muy pocos recursos de todo tipo, ¿no es cierto?, y de una manera bastante precaria, intenta transformar la realidad. Nadie sabe, ¿no? Evidentemente que nadie sabe, ¿no? Pero seguramente dirá alguien más sabio que es la combinación de todo, ¿no es cierto? La combinación mágica de todo ello, ¿no? Y viabilizar una variedad de configuraciones usando diversos formatos y estrategias educativas, que es lo propio de la OPS, que ella siempre tiene una mirada muy ecléctica, ¿no es cierto?, muy flexible y muy aceptadora de todos los posibles caminos, ¿no? Así que no hay como mucha novedad al respecto. Y dentro de específicamente lo que nos puede llegar más cerca como motivación, porque somos todos profesores y profesoras, por lo menos la mayoría que está aquí esta tarde, ¿no? En esta pequeña familia que hoy día nos reunimos, hay varios desafíos muy, ¿cómo se llama?, fáciles de expresar, pero que es muy complejo de abordar, ¿no? Porque, porque la propia, dentro de nuestras propias profesiones, el diálogo que se debiera instalar para poder entregar una formación más integrada de nuestros propios estudiantes, en nuestras propias disciplinas, en nuestras propias profesiones, ya está complejo, ya está complicado, porque esto se reproduce al interior de cada disciplina. Entonces, qué difícil nos resultó encontrar el terreno común, ¿no? Todavía me acuerdo cuando estábamos tratando de ver qué experiencia podíamos abordar, ¿no es cierto? Y bueno, ¿cuál es ese terreno común, ¿no es cierto?, en donde van a haber más oportunidades que amenazas, etcétera. Bueno, es una conversación compleja, ¿no? Y que no se puede simplificar. Ya, y voy terminando. ¿Estaremos más cerca o más lejos de lograr este objetivo post pandemia? Y yo, como les decía y les adelantaba, no pretendo responder esto, me voy a ayudar de un teórico a quien yo admiro mucho por su forma de pensar, pero antes de esto, les muestro esta imagen se muestra mucho en todos los foros relacionados con equidad y con determinación social de la salud, ¿no? O sea, así que seguramente la han visto varias veces. Yo la traigo a cuento porque en realidad lo que yo siento es que estamos hoy día en la realidad con una fuerza de todos estos valores imperantes que están llevando a una situación no deseada, que es caerse al río. Aquí, ojo, no es caerse, lo tiraron al río, ¿no? Ojo, ¿no? Aquí esta gráfica es muy clara, ¿no? Hay una persona tirando a otra al río. Y nos tiraron al río y con esos valores nosotros estamos tratando de no ahogarnos. Y entonces, en esta labor de lograr una mayor integralidad para poder alcanzar el trabajo colaborativo, estamos aquí al rescate. En esa situación, más pandemia, ¿qué podemos esperar? Bueno, les decía yo que me apoyo en Boaventura de Sousa Santos, ¿no es cierto?, que es un cientista social portugués que es un gran pensador desde mi punto de vista. Y él ha estado muy productivo en esta
o sea, está produciendo mucho pensamiento, a eso me refiero, en esta época. Y tomé esto de una de sus entrevistas que me ha tocado ver, ¿no? Y él planteaba que después de esta pandemia pueden existir tres posibles escenarios. Y por lo tanto, estaremos más cerca o más lejos de alcanzar el trabajo colaborativo dependiendo de cuál sea ese escenario, el escenario seguramente no va a ser ninguno de estos tres, va a ser otro distinto, pero se acercará más a uno u a otro de los que está definido aquí, ¿no? Y en realidad, de esos tres que plantea Boaventura de Sousa, el de la democracia radicalizada, es decir, en donde todos los mecanismos de participación sean eh, más profundizados, nos va a permitir cambiar la matriz sociocultural en la que estamos inmersos, ¿no? Los otros dos escenarios son más bien una mantención del escenario actual y una profundización en los valores que son contrarios al logro del trabajo colaborativo. Y además nosotros tenemos un escenario que estamos construyendo como país, ¿no? O sea, nosotros además tenemos una disyuntiva que resolver el 25 de octubre, ¿no es cierto? Y después, dependiendo de esa resolución, tenemos que desarrollarla o no, dependiendo de los resultados, ¿no? Entonces, claro, ahí hay una primera cosa, bueno, aquí las 10 personas que estamos presentes, o quizás más, ya no sé cuántos estamos en este momento, pero las poquitas personas que estamos aquí, parece que estamos en el grupo de los que queremos hacer una contribución a la transformación de la realidad, en este sentido, por lo menos, ¿no? Eh, bueno, y lo dejo hasta aquí y ojalá podamos conversar harto. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario, a tu interesante presentación. Hay varias cosas para reflexionar. Es difícil saber cómo lo hacemos, por dónde partimos. También lo hemos conversado hartas veces en nuestra reunión. Entonces, les vamos a dar el paso, ¿cierto?, a las personas que quieran hacer comentario, alguna pregunta o alguna observación. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer una pregunta, comentario? ¿Al micrófono puede ser? Sí, sí. Claro, somos Ya, poquitos, bueno, María. sí, somos los que somos los buenos, los y las. Bueno, mira, más que nada, primero darte las gracias porque encuentro que estamos viviendo en la docencia por lo menos como una carrera, ¿no? Una carrera que sabemos que tenemos mucho que reflexionar, pero estamos esperando que esto pase en algún momento. Pero también a veces hay que hacer intervención en crisis, como se dice, como para aprovechar el espacio de ir poniéndole títulos o subtítulos a aquellos aspectos que pensamos que ya hemos podido ver de alguna manera cuando se enfrentó inicialmente el Ministerio de Salud enfrenta a la pandemia. Voy a tomar un poco la parte de salud. Quiso partir por un área y había otra área que estaba levantando la mano hace rato, ¿no es cierto? Por favor, desde acá, ¿ya? Colaborémonos. Era casi un grito, digamos, pedido desde municipios y todo. Finalmente, después de pasar un tiempo, entre ellos muchas personas más infectadas y otras tantas más fallecidas, se toman decisiones que parecían bastante más, ¿cómo decirlo?, sensatas, ¿no? Pero, sin embargo, tampoco solo eso funciona. Funciona cuando es colaborativo, cuando está la política, la estrategia, la acción, ¿no es cierto? Y después viene el seguimiento, la evaluación y damos de nuevo la vuelta y estamos en eso, porque si no, no podemos tener resultados. Y siento que no solo como desde la docencia, sino también como ciudadanos, tenemos que hacer esa reflexión de cómo tenemos que cambiar nuestras estructuras y nuestras formas. Como tú bien decías, sirve, por supuesto que es necesario tener metódicas, estandarizar procesos, pero siempre someterlos al criterio.
al criterio y de una decisión consensuada en que invitemos a más a participar. Yo creo que en lo interdisciplinario, interprofesional e interdisciplinario, nosotros lo sabemos, el grupo que estamos, que vemos unos pocos más invitados, parece una de nuestras reuniones, pero sabemos que la ganancia, la intuimos, pero también queremos, como decías tú. Entonces yo te agradezco esta conversación, la verdad, porque es bueno para que después nosotros también lo llevemos a espacios de reflexión en nuestros espacios de escuela, en que nos detengamos un poco. Hoy día yo estuve en una reunión de departamento, de escuela, y tuvimos que frenar en seco y detenernos a que somos personas las que estamos acá en esto, y nos están pasando cosas. Entonces detengámonos un poco y reflexionemos. Y yo creo que esto, la formación, está íntimamente ligada, ¿no es cierto? Tenemos además un compromiso en la docencia, y quizás es tiempo como para, digo yo, poner esos subtítulos y no olvidarnos, no postergarlos tanto. Gracias. No, no hay nada que agradecer. Mario, tenemos una pregunta de Pamela Soto, donde agradece, ¿cierto?, tu intervención, y dice que independiente de la situación de pandemia en nuestra facultad hoy, ¿la ves más cooperativa o más colaborativa, o en un camino aún la interprofesionalidad y de interdisciplina? ¿Qué debemos desarrollar más? ¿Lo cooperativo o colaborativo? No, mi opinión personal es que nosotros no estamos ajenos a lo que ha sido la realidad nacional, y yo veo que la realidad nacional es de más dificultades para el trabajo colaborativo. Mira, yo tengo la experiencia concreta, la vivencia concreta de Medicina Valparaíso respecto de San Felipe, ¿no? O de San Felipe respecto de Valparaíso. Y resulta que yo veo que no conversan. No es que es una percepción, aquí yo no estoy diciendo una percepción, yo veo que no conversan, ¿no? Y claro, alguien dirá, pero ay, qué manera de ser, de tener pensamiento centralista, porque todo se lo lleva. No, es que justamente al revés. O sea, las soluciones que están implementándose a veces en San Felipe son muy buenas soluciones, y porque no hay conversación, no se comparte. O sea, ni siquiera estamos al nivel, o sea, el nivel ha bajado, o sea, ya ni siquiera compartimos mucho de compartir, nada más. Para entrar a colaborar, ¿no? El mensaje, el decano lo dijo al comienzo de esta conversación, el mensaje es: los servicios dirán, apéense del caballo, el que puede, puede, ¿no? Y así hemos estado trabajando, ¿no? Y así todas las instituciones, incluida nuestra institución, ¿no? Ha funcionado de esa manera, ¿no? Y bueno, esa es mi percepción, puede que esté equivocado y que en realidad esté viviendo en un submundo, porque puede ser, porque también tengo pensamiento parcial. Estoy viviendo en un submundo en donde se mantiene esta falta de cooperación y de colaboración, pero todo el resto está colaborando como nunca, digamos. Por favor, si estoy así de equivocado, es el momento de sacarme de mi error, pero es lo que yo he visto, por lo menos en medicina. Gracias, Mario. Mario, y con respecto... perdón, Leticia, ¿sí? No se le escucha. Es que no estoy hablando porque yo estoy infiltrada en el grupo. No, pero espérate, que estaba hablando Leticia, y que estaba sin micrófono, Cecilia. Gracias, Cecilia, gracias, Mario. En realidad nadie más infiltrada que yo, porque ni siquiera soy facultad de medicina, ¿ya? Yo soy de la facultad de farmacia. Sí, no sé, de todas maneras, lo cual se agradece. Soy de la facultad de farmacia, y a lo mejor los más jóvenes no saben que alguna vez la Escuela de Química y Farmacia fue facultad de medicina. Nosotros trabajamos, y yo era una de las personas que trabajó bastante por la independencia, pero uno, bueno, a las vueltas de la vida necesita años para
para recapacitar y ver esto en la perspectiva, y lo que noto es que en mi facultad hay 2 carreras de la salud que están aisladas del campo de la salud, entendiendo campo de la salud lo que los abarca, los que los compromete a todos ustedes, ¿ya? Entonces sí siento que aquí hay una falta de cooperación, una falta de comunicación, a pesar de que hay iniciativas individuales, ¿ya? Eso no lo vamos a negar, pero creo que debemos por el bien, pensando en el bien del paciente, en la salud, que deberíamos integrarnos un poco más. Voy a tomar la recomendación de la OPS, la primera, y a lo mejor hay que buscar un cambio a nivel individual, partir por ahí para después empujar a la institución a ese cambio. Pero hay algo que me preocupa y ahora voy a hablar como inmigrante en este país. Yo soy argentina de nacimiento, estudié allá, me formé allá, llegué aquí como profesional, y lo que yo descubrí que existía una barrera social horrible entre las profesiones, esa estratificación de las profesiones, el elitismo que hay, es algo que yo, con mi falta de estrógeno, producto de la etapa fisiológica en que vivo, yo lo veo poco difícil de corregir, ¿ya? Pero tal vez deberíamos hacer un esfuerzo por partir procurando una institución y una sociedad que sea más horizontal. Nos gusta mucho el sistema vertical, nos acomoda muchas veces, y a lo mejor yo creo que el desafío es partir hablando de igual a igual en un mismo nivel. Y me gustó mucho lo de las otras instancias, que un par de casos que también está el tiempo, la limitante de los tiempos, de la medicina narrativa, de hablar con el paciente también, no desde la superioridad profesional. Entonces creo que hay muchas barreras para vencer, pero parte por la decisión individual, la decisión personal de considerarnos en una sociedad más igualitaria, más inclusiva. Ese es mi comentario. Y a lo mejor, aprovechando que está el decano, buscar la estrategia para que empujar a la institución a integrar estos 2 extremos de la salud, porque más encima geográficamente estamos en extremos distintos. Aquí la carrera de nutrición, que son los nutricionistas, son profesionales de la salud, los químicos farmacéuticos son profesionales de la salud, estamos físicamente alejados, y eso es lo que comentaba Mario recién, al trasladarse medicina a Reñaca se creó una distancia geográfica mucho mayor que también hay que vencer. Ese es mi comentario. Yo les agradezco este minuto de poder romper mis barreras mentales, y bueno, la presentación esclarecedora de Mario, así que muchas gracias. Oye, lo que tú Gracias, señalaste Leticia. es súper bueno, porque es cierto, pues nosotros estamos desintegrados. Salud en la Universidad del País está desintegrada, odontología por allá, química y farmacia, nosotros por acá. Pero como la realidad nunca es totalmente blanca o totalmente negra, tenemos un ejemplo de integración para el mundo, ¿no? Y es que tenemos a educación parvularia en la Facultad de Medicina, ¿no? En una cosa que yo soy de los que estuvo en desacuerdo también, ¿no? Forma parte de mi currículum en haberme opuesto a esa integración, ¿no? Y claro, y ahora, con los años, como decías tú, Leticia, lo veo como una cosa tremendamente virtuosa, ¿no? Así que, claro. Gracias. Cecilia, ¿iba a intervenir? Bueno, como estoy dentro de las periferias, pero de todas maneras, pues agradecer realmente, como siempre, las presentaciones que hace son muy buenas, más de la salud, lo veo más bien de lo social. Y me parece muy importante porque le da la necesidad de la interdisciplinariedad. No basta solamente con los biologicistas, sino que el enfoque sociológico me parece que en la salud es lo que tiene que irse incorporando, fundamentalmente, no solamente en asignatura, sino que de manera global.
integral. Y yo creo que también nuestro currículum y también en los de enfermería están desintegrados. Ya de ahí parte el enfoque en cómo formamos a los estudiantes, separando aspectos que son integrados. Y pienso yo, la propuesta que hago desde mi experiencia antigua y tal, es que para lograr esto se requiere, lo que tú dijiste, colaboración a través de prácticas interprofesionales, que los estudiantes ingresen a las prácticas dentro de un staff de profesional de diferentes profesiones derivadas del área de la salud y que interactúen entre sí, porque ¿cómo le pedimos que trabajen en equipo si no los ejercitamos en el trabajo en equipo genuino, real? Eso que tú dijiste, nos llenamos la boca con eso, pero no lo hacemos en la práctica. Y el otro aspecto en esta colaboración es la investigación interdisciplinar, o sea, lo interprofesional dada en la práctica y la práctica dada a través de asignaturas, módulos o como le quieran llamar, interprofesionales, porque es la única forma que podamos realmente a los estudiantes, a las nuevas generaciones, incorporarles este concepto de manera natural. Nosotros ya no lo hicieron, a nosotros nos desagregaron las asignaturas biológicas y nos dieron por ahí algo que tenía que ver con las humanidades, pero muy distante, como algo anecdótico. Y la investigación interdisciplinar, generar estudios interdisciplinares, que los estudiantes en este aspecto de confianza, se requiere confianza, diálogo y comunicación interprofesional e interdisciplinar, que generemos una práctica a través de asignaturas y enseñanzas compartidas y estudios que generen el conocimiento. Bueno, y si la pandemia logra incorporar en quienes están diseñando los currículum ahora o diseñando las asignaturas, demandaron que el virus que dijéramos un ente biológico, ha ocasionado problemas económicos, sociales, culturales, mundiales, que ya no resiste separar las disciplinas. Eso es lo que yo estoy viendo. O sea, ¿qué es lo que bueno? Entiendo las barreras que dice de las mascarillas y las distancias sociales, sí, efectivamente son barreras físicas. Pero nosotros tenemos, el virus propende, o debiéramos reinterpretar la presencia de este virus, porque vendrán otros en otros momentos. O sea, esta cuestión es algo que ya está quedándose instalado, pero nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Justamente explicar la enfermedad, el estado de salud que la Organización Mundial de la Salud ha definido, y todos saben, pero no lo hemos hecho carne en la formación. Eso es lo que yo pienso respecto. Formar interprofesionalmente, investigar interdisciplinarmente, tener la confianza y establecer el vínculo de colaboración que se requiere para los profesionales del futuro, porque ya la realidad no es desagregada. Eso es lo que yo pienso. ¿Sabes, Cecilia? Lo que Gracias, tú comentas me hizo acordarme de algo que ocurrió que es bastante luminoso con los cabildos que se hicieron a raíz de octubre del año pasado en la facultad. Y fueron los estudiantes y las estudiantes que pusieron con mucha fuerza, levantaron el diagnóstico de la carencia de formación interprofesional y hicieron muy explícitos pedidos, peticiones respecto de que eso tiene que cambiar. En lo particular a mí, en mi experiencia en el bloque curricular que yo coordino, que es gestión en salud, los estudiantes de quinto año me volvieron a hacer el año pasado la misma petición, digamos. O sea que esta cuestión de la gestión, como que le falta una pata, porque estamos viéndolo solamente desde la mirada médica, ¿no es cierto? Y qué bonito sería poder entrar a trabajar problemas de gestión de manera interdisciplinar, ¿no? O interprofesional. Está dado. Evelyn, ¿quería hacer una intervención? Sí, bueno, contarles que la universidad viene hace ya varios meses participando en una mesa técnica sobre formación ciudadana del CUECH.
Y hace un mes aproximadamente, en uno de los conversatorios que se generaron, vinculado a la responsabilidad que tenían profesores, profesoras, académicos, académicas en esta materia, aparece el diagnóstico de desafección académica sobre estas temáticas, cómo logramos abordar la formación ciudadana o esto que nos hace convivir en democracia desde el pluralismo, desde el diálogo, desde la paz, o desde respetar opiniones, posturas de distintas personas. Y desde mi opinión, yo creo que también pasa, sin desconocer, por supuesto, que hay estructuras que necesariamente tienen que modificarse. Hay también formas de pensar dentro de la administración que tenemos como universidad, o del aparataje administrativo, que movilizar. Porque esto de que no se puede, no está dentro del reglamento, se puede. Venimos ya instalando la idea de innovación pública hace mucho tiempo. Entonces, es posible, con voluntad, generar modificaciones, por ejemplo, en los horarios, y que haya asignaturas que pueden ser compartidas, ¿verdad?, por estudiantes de distintas carreras. Yo pongo como ejemplo los TIPE, pero hay muchas otras que podrían eventualmente compartir aulas y trabajar en proyectos comunes, desde el aprendizaje basado en problemas, desde el aprendizaje servicio y otras metodologías, que permitan que los y las estudiantes efectivamente tengan esta experiencia de trabajar juntos para abordar una situación, una problemática concreta y que tenga impacto en la comunidad local, que no sea solo algo artificial. Entonces, desde ahí una de las respuestas que analizábamos en esta mesa técnica era plantearlo como un imperativo ético. Cada una de nuestras profesiones, yo soy trabajadora social, cada una de nuestras profesiones tiene un código de ética y tiene principios éticos que están a la base. En el caso nuestro, el respeto por la persona, la reserva, la individualidad, la actitud exenta de juicio, etc. Pero debiésemos tener algo que logre removernos de alguna manera y forzarnos a generar un trabajo colaborativo, a entender que no vamos a entregar una buena respuesta desde la individualidad, desde el pensar que nosotros, desde nuestra disciplina únicamente tenemos las respuestas a todo. Y eso no se me ocurre pudiese ser más que a través o plantearlo como un imperativo ético. Y precisamente pensando en esta intersección de la responsabilidad que tenemos en educación superior, la responsabilidad que tenemos las universidades estatales. No somos iguales a todas las otras casas de estudio. Tenemos una ley, tenemos una tradición, años, ¿verdad?, en el que demostramos la orientación hacia lo público, y esa manera de hacerlo efectivamente carne es a través de la colaboración. Y sí, hay la necesidad de que haya una postura individual, que tomemos decisiones individualmente, debemos querer hacerlo, pero para eso claramente hay que generar también transformaciones a nivel institucional, desde lo administrativo. En la unidad de gestión curricular nosotros venimos promoviendo un diplomado. El profesor Moreno participó en su momento, creo que fue en la primera versión, el diplomado en docencia universitaria. En ese diplomado deben haber elementos vinculados a la interdisciplinariedad. Hasta ahora, si es que aparecen de manera muy tangencial, muy marginal, no como un elemento, un contenido esencial, donde además se aborden metodologías de aprendizaje que pueden apuntar al trabajo colaborativo. Y esa es una experiencia de formación docente, pueden haber muchas otras. Eso, disculpen, me alargué un poquito, pero es porque no he estado en todos los otros encuentros. Podría haberles planteado esto antes. Gracias, Evelyn, por tu reflexión, y tenemos harto que hacer. También yo quería plantear un tema, Mario, a ver si lo podemos también desarrollar o conversar, porque me gustó mucho esto de las barreras, ¿ya? O sea, esto que tú lo hiciste ya así de frente, que todos lo conversamos, sabemos, y como de dónde, por qué no podemos hacer, si tenemos tan buena intención y tenemos ganas. Y
¿Cómo lo podríamos hacer? No sé si podría ser un inicio para romper estas barreras del pregrado, porque hay otro contexto que es afuera, ¿ya? Pero nosotros, de alguna u otra manera, hacernos responsables en la formación. Quizás un primer paso, un cambio en el discurso dentro de nuestras propias profesiones, dentro de nuestras escuelas, carreras, de fomentar este respeto por las otras profesiones, de eliminar ese lenguaje que yo insisto, los estudiantes lo adquieren no nace de la nada, no, si las no sé cuantitos no saben nada, no, nosotros somos, así que somos los que sabemos, ese discurso no sale espontáneamente, ese discurso se aprende, se escucha, y quizás a lo mejor un proceso importante es partir con una sensibilización a los CCP, que son los que programan o los que estamos encargados de hacer estas programaciones curriculares, a los equipos directivos, partir con esta sensibilización de ir cambiando este lenguaje, del respeto, así como transitamos hacia un lenguaje inclusivo, hay más o menos resistencia con algunas personas, pero fomentar este respeto que a veces puede ser muy lógico para algunos, pero que en la práctica todos sabemos que en la realidad no ocurre así. No sé qué opinas tú. No, yo estoy de acuerdo contigo y dentro de los valores del Chile actual que yo puse ahí en ese cuadro, está el de la impunidad. Lo que pasa es que yo no sé, hay una cuestión que es como el deber ser, uno tiene que hablar siempre en positivo, entonces tenemos que cambiar el mensaje, el lenguaje, respetarnos, qué sé yo. E incluso los más avanzados hablan de reconocer a los que están en esa. Pero está toda la otra parte. Yo en la escuela de medicina lo digo muy seriamente y responsablemente, me pueden citar. Hay una falta de este compromiso ético que señalaba adelante la colega. Y de ¿cómo se llama? Hay unas prácticas tremendas de los profesores, de las profesoras, que no son sancionadas. No hay consecuencia negativa para aquel profesor que le falta el respeto a otro profesor, a otra profesora, a un estudiante. Gracias a la gran movilización feminista, surge desde el acoso y el abuso hacia las mujeres toda esta reivindicación, pero esto es más transversal. O sea, yo he sido testigo de escenas de profesores, de médicos y médicas, ninguneando a otros profesionales porque no son médicos o médicas. En la Universidad de Valparaíso, insisto, me pueden citar. Y eso no tiene consecuencias. Mientras ese tipo de prácticas no queden impunes, difícilmente vamos a poder acometer una transformación cultural seria. Seria en el sentido no de seriedad académica, seria en el sentido de que podamos pedirle resultados a esa transformación. Eso, y lo más lamentable, es que eso está a la base de la reproducción social de estos fenómenos y está a la base de la pérdida de credibilidad de todos los que hablamos de estos temas. Los estudiantes no nos creen. Y desde mi punto de vista, tienen muy buenas razones para no creernos, ¿no? Porque cuando decimos, tenemos que respetarnos, bueno, respetémonos, respétennos, ¿no? Y entonces yo lo que veo, de verdad, yo lo he conversado muchas veces, volvió a surgir hace muy poquito, ¿no? ¿Cómo es posible que tal profesor o tal profesora esté en tal circunstancia, en tal situación, si es que está aquí el prontuario? El Y comportamiento obviamente eso ético. es atentatorio con respecto a fomentar la cultura del respeto, ¿no? Lo que decía la colega recién de rectoría, ¿no es cierto? El de poder tener una educación cívica, que para mi gusto tiene coherencia con todo lo que hemos dicho, o sea, porque esto, en el fondo, el mensaje con el que mismo me quedé preparando esto, de que estamos hablando de una transformación cultural,
¿no? Entonces, cuando el decano nos puso este desafío, ¿no es cierto? Nos puso en el desafío ni más ni menos que transformar culturalmente la Facultad de Medicina, ¿no? O contribuir a aquello, ¿no? Sí, es un gran desafío que tenemos. Sí, yo creo que de repente estos códigos de ética, como dices tú, como que si no hay una sanción, lamentablemente muchas veces funcionamos a la sanción. Si no hay sanción, uno, o algunas veces muchos académicos funcionan porque pasa nomás, ¿cierto? Y no hay una No es que yo sanción esté de social. acuerdo con que tengamos un Estado policial Claro, y un no, control a cada persona, no. Lo que pasa es que hay ciertos límites que se sí, superan y no pasa nada, ¿no? claro, No sí. pasa nada, ¿no? Tendrán más bien sanciones éticas que tienen que ver con el comportamiento. Sí, claro, nadie dice que todo se transforme castigo, acción-castigo, claro, y que andemos también y nos llenemos de normativa y de cosas, sino que tiene que ver con esto, con la cultura, que tenga que ser parte de nosotros, porque estamos formando y somos ejemplos de otros. Otros nos están mirando, otros están mirando cómo hablamos, cómo nos referimos hacia los colegas, y eso es lo que ellos finalmente, como dices tú, reproducen. Si esto no sale de la nada, no, no, a ellos no se les ocurren por sí solos. Doctor Orellana. Sí, sí, mira, em, tal como dice Mario, realmente, ¿no es cierto?, esa idea inicial, que obviamente viene de todo esto que tú escuchas, ¿no es cierto?, de la OPS, de la OMS, digamos, especialmente sobre cómo formar el recurso humano en salud. Entonces, eso hizo que realmente lo que dijo Mario es una gran verdad. Yo creo que para mí hay que cambiar la cultura. Y esta cultura, ¿no es cierto?, significa partir del trato, el respeto y luego, ¿no es cierto?, la conducta. Y en esto, obviamente, en lo que se refiere al trato, ¿cierto?, muchas veces uno ve que es muy difícil sacar el ego. Los egos mandan. Y esos egos hacen que tú conscientemente te sientas superior a otro. Eso es lo que hay que bajar. Ahora, yo creo que lo que estamos haciendo, realmente creo que lo estamos haciendo bien. Yo les agradezco mucho lo que ustedes están haciendo, que creo que lo estamos haciendo bien, porque tampoco no podemos hacer más tan rápido. ¿Ah? Porque esto es, como les decía recién, ¿no es cierto? Hay una cultura de la universidad. La universidad acalla cosas, porque oh, es feo que condenemos a un docente. Bueno. O yo lo he escuchado de decanos, cuando dicen, ah, pero es que la niñita andaba mostrando las piernas, por eso. Esto en la academia, ¿se fijan? Entonces, todavía hay. Y además, ¿no es cierto?, una cosa que está pasando ahora, que me pasó y que yo quedé abismado. Hicimos en la facultad una tremenda difusión con respecto a estos nuevos estatutos que se están tratando. Bueno, cuando llegamos a este consejo académico, habían alumnos que dijeron, en mi facultad a nosotros ni siquiera nos mostraron que había un estatuto nuevo. Cuando el estatuto, que es una carta magna que nos va a manejar, digamos, los próximos 30, 40 años, ¿no es cierto?, es algo que por lo menos tienes que socializarlo, si es que tú tienes respeto por los demás. Si no tienes respeto por los demás, te va a dar lo mismo, porque basta con que tú lo apruebes o no lo apruebes, digamos, y el resto, digamos, tendrá que obedecer, mala suerte. ¿Te fijas? Entonces, esa actitud es la que yo creo que hay que cambiar. Ahora, yo creo que nosotros tenemos ahí, ¿no es cierto?, una gran fortaleza. Somos todas carreras de servicio. Todas somos carreras de servicio. Y además, ¿no es cierto?, somos carreras donde el pincelazo social es un brochazo. ¿Ah?
está lo social, ¿no es cierto?, inherente en el ADN de cada una de estas carreras. Entonces yo creo que ahí hay una fortaleza grande en la facultad para poder, ¿no es cierto?, desarrollar esto. Ahora, obviamente hay que meterse en las mallas. Mira, los TEPES yo creo que es una herramienta, ¿no es cierto?, fantástica para este asunto de la interdisciplinaridad e interprofesionalismo. Pero además, ¿no es cierto?, hay que entrar en las mallas. Hay que ir a las mallas de las escuelas, ¿no es cierto?, a decir, mira, aquí hay un tema, este tema, cualquiera. Puede ser un tema disciplinar o puede no ser disciplinar. Pero puede abarcar, ¿no es cierto?, los ámbitos del conocimiento de las 7, a lo mejor de 5 carreras. Aprovechemos ese tema. Aprovechemos, vamos, hagámoslo transversal. Y de esa manera yo creo que de a poco vamos a ir. Y lo otro, en lo que yo voy en el asunto de la cultura, es el lenguaje. Tenemos que respetar el lenguaje. O sea, cuando un estudiante me dice, no me gusta que me digan alumno, yo quiero que me diga estudiante, y yo le digo, no, yo te digo como quiero. Está demostrando una gran ignorancia mía, que yo no sé por qué él no quiere que le digan alumno. Porque yo pienso que es lo mismo. Y no es lo mismo. ¿Cierto? Porque el alumno en ese momento sabe incluso más que yo. Sabe que el alumno viene de alumno y viene del no iluminado, ¿no es cierto?, etcétera. Y él piensa que no es eso. Por consiguiente, yo tengo, en ese lenguaje, tengo la obligación de decirle estudiante. Y escribir estudiante. Porque de esta manera estoy respetando, ¿no es cierto?, una cosa bien específica. Eso, hasta el lenguaje, como te digo. Porque más que más tenemos que reconocer, ¿no es cierto?, que nosotros seremos muy amos de nuestro silencio, pero somos esclavos de nuestras palabras. ¿Ah? Y ahí, ¿no es cierto?, de repente, ¿no es cierto?, nos caemos y cometemos, digamos, errores grandes. Entonces, yo creo que esas cosas, digamos, fíjate que yo estoy muy feliz de lo que están haciendo, porque creo que estamos avanzando, estamos como mostrando, estamos mostrando algo, ¿cierto? Y ese algo, digamos, hay que irlo haciendo avanzar, hay que ir metiéndose en estas cosas, digamos. Como decía un profesor mío, si fuera fácil lo haría cualquiera. Obviamente esto es, ¿no es cierto?, es un desafío, ¿no es cierto?, grande, ¿no es cierto?, importante, ¿no es cierto?, y nos va a costar, por supuesto que nos va a costar, pero ahí tenemos que estar luchando, porque creo que nuestra facultad tiene las fortalezas suficientes como para poder hacer eso, y a lo mejor después mostrarlo a la universidad, y decirle, mira, nosotros cambiamos la cultura, aquí hay respeto, aquí hay buen trato, ¿no es cierto?, aquí hay una cultura, digamos, que cambió. Y atraer, ¿no es cierto?, a todas aquellas carreras que debieran estar en el ámbito sanitario, como es, ¿no es cierto?, química y farmacia, como es nutrición, por ejemplo, como es odontología. Entonces, atraerla a este gran grupo. Porque, ¿qué es lo que se mira? Nos quieren absorber. ¿Y qué vamos a hacer nosotros sin decano? Porque esta es una facultad, ¿no es cierto?, y tiene que tener toda esta estructura. Y aparecen los egos. No, hagamos un paraguas, mantengamos la facultad, mantengamos eso, pero tengamos una instancia donde juntémonos todas aquellas personas que transversalmente queremos que las carreras sanitarias sean realmente reconocidas como tal, que tengan este sello social, ¿no es cierto?, que tengan un buen trato, que tengan un respeto entre pares y no pares, ¿no es cierto?, o sea, ¿cómo se llama?, respetando a los estudiantes y respetando a los funcionarios no académicos o universitarios, como se llaman ahora, y mostrarles, estos somos nosotros, así actuamos. Y de esta manera, ¿no es cierto?, indudablemente estamos ganando. Esto no. Gracias. Te emocionaste. Gracias. Yo creo en esto, realmente. Gracias, doctora Irellana. Bueno,
No sé si alguien tiene alguna observación para finalizar esta actividad. Alberto, ¿sí? Alberto está levantando la mano. Sí. Sí, no, observación no tengo ninguna. Tengo un montón de reflexiones desordenadas a partir de todo lo que he ido aprendiendo y todo lo que he ido escuchando en este espacio. Así que no quiero hacer ninguna pregunta, sino quiero plantear alguna serie de ideas, ¿vale? Quizás algo desordenadas, pero espero que me pueda hacer entender. A mí me gustó mucho cuando Mario se caracteriza un poco al Chile en el que vivimos, ¿no? Y yo creo que es muy importante asumir ese Chile, porque tenemos que asumir que cualquier cambio de conducta personal o profesional no es producto de una técnica aprendida, sino es producto de una forma de vivir. Por lo tanto, difícilmente vamos a ser interdisciplinares cuando Chile es disciplinar. Difícilmente vamos a ser democráticos cuando Chile es poco democrático. Difícilmente vamos a querer transformar algo cuando lo que más desarrollamos en este Chile es la conservación de ciertas características y mucho miedo, que es una de las características también del Chile en el cual vivimos. Entonces, cuando uno hace ese análisis y asume que el ser humano, por lo menos antropológicamente, tiene dos grandes tendencias. Una es la tendencia a conservar y una es la tendencia a transformar. Eso se da en todas las culturas, en todos los seres humanos. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué queremos, pensando en la facultad, qué queremos mantener? ¿Qué queremos conservar? Porque algo bueno haremos en este sentido. Por lo tanto, yo creo que la transformación parte por reconocer qué queremos conservar. Eso es un primer elemento. Y después, cuando pensamos en la transformación, lo primero que creo que hay que hacer es pensarla en serio. Y me refiero a pensarla en serio, a pensarla en toda su complejidad. El gran problema que tienen las universidades, no las públicas, todas, es que creen que eso de lo interdisciplinar es un cambio de metodología. Y es un peligro, porque finalmente la gente termina cambiando el discurso, pero termina haciendo las mismas prácticas. Entonces, la pregunta es cómo se producen los cambios y las transformaciones. El 18 de octubre nos deja claro que hay un elemento que es aleatorio. Nadie se podía imaginar, bueno, aunque después salieron muchos diciendo que se veía venir, etcétera, pero nadie se podía imaginar lo que iba a ocurrir en Chile. Entonces, hay un elemento que es aleatorio, pero también hay un elemento que tiene que ver con la intencionalidad de los grupos sociales. Y en ese sentido, los cambios culturales se producen si es que institucionalmente somos capaces de transformar muchas dimensiones, no una, porque lo metodológico es una dimensión, pero hay otras dimensiones de nuestro quehacer. Y yo anoté varias. Por ejemplo, ¿cómo transformamos los espacios para invitar a la gente a ser más interdisciplina y menos disciplina? Ahora voy a inventar, ¿eh? ¿Por qué no obligamos? Y ese es un elemento que después lo podemos reflexionar. ¿Por qué no obligamos a los de medicina a compartir espacio y pasillo con los y las, principalmente las de educación parvularia, por ejemplo? Ese es un primer elemento. Así, una oficina de medicina, una oficina de educación parvularia. Están obligados a tomarse el café juntos y a, de alguna manera, ver de qué van a conversar. Ese es un elemento que es los espacios, que tiene que ver también con las dependencias institucionales, porque la pregunta a nivel grande es ¿por qué la universidad está estructurada por escuelas y, por ejemplo, no por departamentos? Por ejemplo, no digo que el departamento sea la solución, estoy queriendo decir que eso también condiciona la manera en la que trabajamos, ¿no? El otro tema importante es la evaluación del quehacer académico. Porque claro, si no evaluamos, si no transformamos la evaluación del quehacer académico, probablemente para el tipo de investigación que se está solicitando hoy día a nivel nacional, yo no necesito relacionarme con los médicos, necesito producir muchos papers en mi área y lo que ocurra en las otras me da exactamente lo mismo. Entonces, la evaluación es otro tema. Los recursos es otra dimensión. La investigación es otra dimensión. Y después hay una, que con esto termino, que yo creo que es muy importante, que es el tema del poder. El tema del poder. Es decir, cuando la colega Leticia, yo no conocía la universidad en esos momentos, cuando ella planteaba lo de la división, ¿cierto?
pero tenemos la historia más reciente, la Facultad de Ciencias Sociales, ¿cierto? ¿Era necesario crear una Facultad de Ciencias Sociales? ¿Daba la masa crítica para crear una Facultad de Ciencias Sociales? Yo no digo que no, pero tampoco lo tengo tan claro. Entonces, ¿cuáles son los intereses que hay detrás de la separación? Normalmente no son profesionales y no son profesionales desde el punto de vista, no son científicos, no hay evidencia. Lo que hay un montón de intereses que tienen que ver con el poder que están jugando atrás. Entonces necesitamos no solo una propuesta compleja, sino también una estrategia para lidiar con los conflictos de poder que se vienen cuando yo le digo a alguien, ¿sabe qué, Mario? Tú vas a tener tu oficina al lado mía de educación parvularia. Y ahí tiene que haber una estrategia, porque si no hay estrategia, finalmente la cultura conservadora es la que termina imponiendo su lógica de poder. Entonces, bueno, parece que estoy un poco pesimista hoy, pero creo que es muy complejo, pero si vamos a abordar algo, tiene que ser al menos una pequeña cosa en cada una de esas dimensiones. Eso, disculpen que me haya alargado. Gracias, Oye, Alberto. Alberto, lo que dice Boaventura de Sousa es que él es un optimista trágico. Así que no pasa nada. Yo creo que este tipo de conversaciones que están embuidas en un humor de optimismo trágico tienen que ser más generalizadas. Porque primero hay un montón de gente que dice, sí, eso, y nos miramos y como para octubre pasado nos veíamos en las calles y nos mirábamos y nos reconocíamos, ¿no? Bueno, entonces lo mismo con esto, tiene que ser más generalizado. Y porque además permite que surjan espacios virtuosos, ¿no? Porque, por ejemplo, mira, esta idea que tú acabas de dar, a mí no se me había ocurrido nunca, pero es tan fácil de implementar, señor decano. Oficinas compartidas de los profesores para que nos conozcamos, para que nos sintamos obligados a... Y todo aquel que entre con el uniforme propio de la profesión que no tenga cabida, que vaya y se saque la wincha amarilla, la wincha verde, la wincha roja, la wincha del color que sea, y entre sin wincha a esos espacios de colaboración. Tan fácil sería implementar ese tipo de cosas, ¿no? Por eso que hay que conversar más y más y más y aburrirse de conversar, digo yo. Sí. Ya, y por último, y ahora sí que me he quedado callado. En tiempos de Zoom, yo creo que es mucho más fácil hacer interacciones de ese tipo. Porque antes teníamos la excusa de los espacios físicos, reales, concretos, ¿no? Y ahora no. Ahora podemos estar con gente de China aquí participando en esta cuestión. Y sin gastar recursos, además. Entonces, ya. Por Bueno, eso que yo insisto que tenemos fortalezas importantes para batir. Y yo creo que las fortalezas más grandes que tenemos son justamente ustedes que tienen ese pensamiento, que están pensando la cosa, que están viendo la posibilidad de cómo cambiar dentro de nuestra realidad. Porque esa es la verdad, tenemos que mirar nuestra realidad, cómo lo hacemos nosotros, los que estamos funcionando en esto. Así que realmente yo creo que, no sé, estoy con optimismo no tan trágico. Lo que fíjate que, no, a propósito de Boaventura de Sousa, fíjate que a mí lo que sí temo es que no lleguemos a esa democracia radicalizada y nos quedemos con ese liberalismo que nos ha hecho tan mal, ¿no es cierto? Que por último no va a ser salvaje, pero va a quedar ahí fue salvaje, ¿no es cierto? Nos dejó muy mal y a lo mejor, ojalá podamos llegar a esa democracia, ojalá, yo creo que sería realmente, para mí sería una manera linda de ver este siglo, digamos, con ese pensamiento.
Y ahí me bajo un poco de pesimismo. Ahí me bajo un poco de pesimismo, porque tú ves las fuerzas. Viene la tragedia. Tú ves las cosas como funcionan, tú ves lo que están haciendo, y lo están haciendo ahí de frente a nosotros, de frente a nosotros, que sacan, ¿no es cierto?, todo lo, qué sé yo, la elite, digamos, tiene toda la posibilidad, ¿no es cierto?, de qué sé yo, que le bajen la multa, digamos, que no los condenen, no van a la cárcel, etcétera, ¿no es cierto? Y a otros no les pasa eso. Y tú ves, digamos, que la gente de repente tiene que protestar, es un derecho cuando tú ves eso que está pasando frente a tus ojos. Entonces ahí, ¿cómo se llama? Pero bueno, nosotros estamos en esta otra etapa, ¿no es cierto? Estamos en la academia y debemos, ¿no es cierto?, de alguna manera tratar de que nuestro ambiente adentro, digamos, no se repita ni la injusticia, ni la discriminación, ¿no es cierto?, ni la poca inclusión, ¿no es cierto? Yo creo que todo eso tenemos que luchar para que nuestra institución, nuestro grupo, ¿no es cierto?, no tenga ninguno de esos defectos y podamos, ¿no es cierto?, caminar con la frente bien en alto en el trato, ¿no es cierto?, a las personas y en la cultura que tenemos que adquirir. Eso era. Bueno, no hablo más. ¿Ya? Bueno, muchas gracias a todos y todas los presentes que nos acompañaron hoy. Damos finalizado no solamente agradecer a Mario por prender esta chispa, por tirar y ahí dejar. Creo que replicar estas conversaciones si es que volvemos en alguna oportunidad a la presencialidad, replicar esto ya en espacios físicos donde nos podamos juntar a discutir. Creo que la universidad ha dejado eso de lado, de conversar, de compartir, de reflexionar, muchas veces en pos de cumplir objetivos, la docencia, los indicadores, que no sé si nos hacen tan bien en la suma y la resta. Agradecer, hoy día también damos finalizado a este ciclo de conversaciones en el contexto de interdisciplina y bienestar humano en tiempos de crisis, a nombre de la Comisión de Interdisciplinariedad, ¿cierto? Interprofesional, por la participación. Nos vamos a quedar con harto ánimo de seguir organizando actividades. Así que muchas gracias a todos y a todas, que tengan una muy buena tarde y una linda semana. Muchas gracias por estar. Gracias, Mario, por tu No, de nada. Chao, muchas presentación. gracias a ustedes. Gracias, Mario. Nos estamos Gracias viendo. a todos.